¿Qué tal, amigos y amigas, damas y caballeros? Sean bienvenidos a un nuevo video y me encontré con un personaje por aquí que yo hace rato quiero entrevistarlo. Él me concedió un video una vez que ellos hicieron sobre la historia del K y la verdad me gustó muchísimo en el canal y pues estoy muy agradecido por eso. Y me encuentro aquí, yo no puedo mencionar ese nombre, así que él lo va a decir. Macoñoti, morado. Tico Abiashaf. Abiashaf. ¿Cuál es el apellido? Rizvan Moctezuma. Abiashaf Rizvan Moctezuma. ¿Tú eres familia de Moctezuma de allá de los aztecas? ¿O de dónde viene ese apellido? Sí, viene de un emperador azteca. De un emperador azteca. Bien. ¿Por qué razón esta entrevista yo la quiero hacer? Sencillo. Mi hermano aquí, Abiashaf Rizvan, si estoy equivocado, él me va a corregir. Habla aproximadamente 12 idiomas. Sí, así es. 12 idiomas. 12 idiomas, señoras y señores. Entre esos, creo que habla todas las lenguas de Panamá, de los indígenas, ¿verdad? Hablo 3 idiomas indígenas de Panamá. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos idiomas? El Nove, el Buglé y el Kuna. El Kuna. ¿Qué pasa con los del Emberá y eso? ¿Todavía no? Todavía me falta. ¿Lo estás estudiando? Pronto. Bien. El Nove, el Buglé y el Kuna. Aparte de eso, Rizvan Abiashaf. Vamos por aquí, vamos por aquí. ¿Cuáles son los otros idiomas que dominas así y que hablas? Porque ya mencionaste 3, te van faltando 9. Ok. El Urdu, el lenguaje maya, Wow. el inglés, español que aprendí, árabe, japonés, chino mandarín, cantonés y bastante francés. Chuta, hermano, yo de a vainita sé hablar español. Así, medio tocado. Oye, voy a hacerte algunas preguntas, por ejemplo, que me diga algunas palabras en cualquier idioma del que te sabes y ahí me lo traduce bien. Si yo le quiero decir a una Mary, tú estás bien bonita, en Urdu, ¿cómo se le diría? Estás bien bonita en Sí, Urdu. estás hermosa, Ok. tú sabes. आप बहुत खूबसूरत है. Adohot hupsurat. खूबसूरत. Hupsurat. Wow. ¿Y en francés cómo sería? Petit très jolie. La verdad, hermano, estoy fregado. Yo para el idioma soy malísimo. Y se me rompió la mascarilla, pero sigamos. Bien, otro sería, por ejemplo, si yo quiero decir buenos días en japonés, ¿cómo sería? Konnichiwa. ¿Cómo? Konnichiwa. 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 Wow. ¿Tú hablas italiano también? No. No, italiano no. Bien. Lo otro sería, por ejemplo, si yo le quiero decir a una chica, a una Mary, te amo con todo el corazón en árabe, ¿cómo sería? أنا أحبك كثيرا. Yo siento que el man como que me está insultando, en serio. Todos aquí pensamos eso porque no entendemos ni papa. Pero bueno, yo... أنا. ¿Qué significa? Repite. أنا. Y soy yo. أحبك. Ohibuka. Te quiero. كثيرا. Mucho. Kafira. 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 Wow. Excelente. Oye, estamos aprendiendo mucho. Ve, ¿cómo nace tu amor por los idiomas? ¿De dónde? Bueno, desde pequeño he sido estudioso de diferentes culturas. Me ha llamado la atención la forma de vida de otras culturas, otras personas, y al aprender un idioma logras comprender la cosmovisión de una cultura de personas y logras comprender el porqué de su comportamiento, de su historia, de por qué comen ciertos tipos de alimentos. Todo eso envuelve el idioma. El idioma no solo es palabras, sino que cada lenguaje lleva una historia. Es cultura. Es El cultura idioma y es cultura. ¿A qué edad aprendiste a hablar todo eso? O sea, ¿desde pequeñito ya hablabas varios idiomas o a de qué edad en adelante empezaste ya a tomarle el interés a esos idiomas? Bueno, desde pequeño estudiaba por cuestiones religiosas el árabe, Okay. pero en sí solamente hablaba dos, el lenguaje indígena y el urdu. Después aprendí los demás. El primer idioma totalmente diferente al mío que aprendí fue el japonés y el kuna. Fueron los 2 primeros idiomas. Usted, o sea, es una duda que tengo yo personal. O sea, ¿usted es árabe? No. No es árabe. O sea, No, ¿cuál es su hay origen? una confusión, hay una confusión. Bueno, de origen no me gusta hablar mucho, Ok, pero ok. sí puedo decir que pertenezco a la comunidad musulmana. Musulmán. Entonces, muchas personas confunden ser musulmán con ser árabe. O sea, y no tiene explícanos nada que eso, ver. explícanos eso. Ok. Ser El musulmán Islam, es... el ser musulmán es que sigue la religión del Islam. Ah, ok. El muy bien. Islam es una religión que
creen en un solo Dios, Ok. el Dios de todos, de Abraham, Isaac, Jacob, los profetas Ok. que ustedes conocen. Es simplemente que la gente confunde que el ser musulmán significa ser de Medio Oriente o el árabe, porque el libro sagrado que utilizamos está escrito exclusivamente en árabe. En árabe. Ok. Y es obligatorio aprendérselo y memorizarlo en lengua árabe. Wow. Para dirigirnos en los rituales a Dios tenemos que saber árabe. Ok. Es una lengua franca, es el idioma universal de todos los musulmanes. Ok. O sea, yo Pero- como nove, si quiero ser musulmán, puedo ser musulmán. Claro que sí. Ok. Porque es una religión, ¿no? Es una religión, pero es una más que una religión, es un estilo de vida. Un estilo de vida. Es una Wow. cultura que te enseña hasta alimentarte, hasta vestirte, comportarte en la sociedad. Es un sistema de reglas. Entonces, el ser musulmán no es profesar una religión solamente, sino es Ok. una cultura también. Wow, está interesantísimo. Sí, porque mucha gente dice, es que él es árabe, es musulmán. O sea, es musulmán, es árabe. Pero eres nove Abiasaf. Sí, que me lleno a ver. Ah, mame no ver. Wow. Todo lo que uno viene. Bueno, mi amigo aquí, la verdad, ha salido. La gente hablan de él porque habla varios idiomas. Estamos caminando por aquí entre los aceros amigos. Miren todo eso. Abiasaf haciendo el sacrificio para darnos una entrevista. Y pues, vamos por aquí nosotros también. Hay mucha gente que ya no hablan el Novere porque vivimos en la ciudad y eso, como que nos da pena. Pues. ¿Qué mensaje nos da a nosotros que estamos perdiendo ya ese lado de la cultura? Bueno, mi mensaje sobre todo va dirigido a la juventud de que fortalezcan su identidad, fortalezcan su propia autoestima, porque de eso se trata. A veces por baja autoestima creemos que otras culturas, otros lenguajes tienen mayor valor, pero el caso es que si conocemos bien nuestras raíces, si conocemos bien nuestros orígenes, nos daremos cuenta de que tiene mucho valor y nos sentiremos orgullosos de eso. Y mi mensaje entonces para los jóvenes es que conozcan más de su propia cultura, de su lenguaje, de su historia, y les prometo que se van a sentir orgullosos y van a poder enseñar a las demás personas que no son indígenas lo importante que es nuestra cultura también, y siempre se sentirán orgullosos de hablar su idioma. Wow, la verdad es que quisiéramos saber, aguanta, ya estamos llegando. Me gustaría conocer más de toda esta historia de Abiasaf, pero el tiempo es oro. Si yo me quiero despedir del video, digamos, nos vemos o adiós, en chino mandarín, ¿cómo lo dirían? Ok, en chino mandarín sería 再见, 再见, 再见. 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 Chus, yo estoy Okay. En jodido. cantonés chino también sería 嘴金, Choi King. 嘴金. Así que Choi King, ya saben. Nos vemos. Saludos a Abiasaf, gracias. Bendiciones.